Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a dar continuación al tema que venimos viendo del yugo de la madera y el yugo de hierro en la historia de Israel, ¿no es cierto? Hola Carla, hola Javier, hola Luis, Leticia, Mario, bienvenidos a todos. Bueno, la profecía de Malajía acerca de Esaú. La profecía, el profeta Malajía que vivió alrededor del 450, 400 más o menos antes de la era común, es probablemente la declaración más clara de las motivaciones sionistas de Esaú. Dice: pronunciamiento, la palabra de Yahweh mediante Malajía. Yo les he mostrado amor, dijo Yahweh, pero ustedes preguntan, ¿cómo nos has mostrado amor? Después de todo, declara Yahweh, Esaú es hermano de Jacob. Sin embargo, he aceptado a Jacob y he rechazado a Esaú. He convertido sus colinas en desolación, su territorio en hogar de bestias del desierto. Si Edom piensa, aunque oprimidos podemos edificar las ruinas otra vez. Así dijo Yahweh de los ejércitos. Ellos podrán edificar, pero yo derribaré. Y así los conocerán como la región de maldad del pueblo condenado para siempre por Yahweh. Entonces, el motivo sionista de Esaú está en la declaración: regresaremos y construiremos. Esa es la postura típica de Esaú. Y la respuesta de Elohim es: pueden construir, pero yo derribaré. En esencia, Elohim está reafirmando la bendición de Isaac sobre Jacob para que realmente regresen y construyan, ¿sí? Pero en algún momento todo será demolido. En ese momento el mundo aprenderá la visión de Elohim sobre Edom y sus métodos. Y los hombres entonces lo llamarán el territorio malvado, como dice. Aún así, la forma en que Elohim restauró la tierra y la primogenitura de los descendientes de Esaú está en gran parte oculta a la vista de la mayoría de la gente. Elohim cegó deliberadamente tanto al mundo como a la congregación, ¿sí? Para que no nos opongamos a su plan y su método. Pero creemos que ha llegado el momento en que todos pueden ver lo que Elohim ha hecho, ¿sí? Para corregir el mal hecho justamente a Esaú. Para entender todas estas cosas, él está empezando a revelarlas. Para entender esto correctamente tenemos que mirar el registro histórico y ver qué sucedió realmente con los descendientes de Esaú, llamados Edom en hebreo y Idumea en griego. De esa manera aparecen en las escrituras. La conquista de Edom, o Idumea, como se la conocía por el nombre griego, comenzó con Judas Macabeo, ¿sí? Alrededor del 163 antes de la era común, ¿sí? Según cita el libro de Macabeo, justamente. Finalmente, Edom dejó de ser una nación alrededor del 126 antes de la era común, cuando Juan Hircano de Yahudá terminó su conquista y convirtió por la fuerza a los edomitas restantes, los que habían quedado, al judaísmo. Nunca más hubo una nación llamada Edom o Idumea, ¿sí? La historia es contada con gran detalle por el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, ¿sí? En sus antigüedades de los judíos, que dice: Hircano tomó también a Dora y Marisa, ciudades de Idumea, y sometió a todos los idumeos y les permitió quedarse en ese país si fueran circuncidados y usaran las leyes de los judíos. Estaban tan deseosos de vivir en el país de sus antepasados que se sometieron al uso de la circuncisión y al resto de los modos de vida de los judíos. En ese momento esto les sucedió, que en el futuro no se diferenciaron de los judíos. Eso dice Flavio Josefo. Hola Eric, bienvenido. Josefo fue un historiador judío del primer siglo, sabemos, ¿no es cierto?, que luchó inicialmente contra los romanos en la guerra que destruyó a Jerusalén. Él mismo era un descendiente de los macabeos, conocía bien estas cosas entonces cuando escribió de ella, pero porque estaba escribiendo sobre su propia historia familiar. Sí, la enciclopedia judía, bajo la entrada Edom, afirma que, dice, Judas Macabeo conquistó su territorio por un tiempo. Fueron nuevamente sometidos por Juan Hircano, por quienes fueron obligados a observar los
ritos y las leyes judías, ¿sí? Luego se incorporaron a la nación judía y su país fue llamado por los griegos y los romanos Idumea. Con Antípater comenzó la dinastía Idumea que gobernó Judea hasta su conquista por los romanos. Inmediatamente antes del asedio de Jerusalén, 20.000 idumeos bajo el liderazgo de Juan, Simón, Fineas y Jacob se presentaron ante Jerusalén para luchar. Fueron los fanáticos que fueron asediados en el templo, como cita Josefo. A partir de este momento los idumeos dejaron de ser un pueblo separado, aunque el nombre Idumea todavía existía en la época de Jerónimo. Esto dice la enciclopedia judía, ¿sí? Entonces se han escrito libros para intentar demostrar que Turquía o Roma u otras naciones son Edom en la modernidad, ¿no es cierto? En el vano esfuerzo por identificar a Edom con los enemigos reales o imaginarios del Estado judío moderno, y esa es la postura actual. Dice la enciclopedia judía, el nombre Edom es usado por los talmudistas para el Imperio Romano y aplicaron a Roma todos los pasajes de las Escrituras que se refieren a Edom o a Esaú. Eso es lo que hacían en los tiempos de las Escrituras. Se está cortando. Parece, no sé, estaba mirando acá los comentarios. Yo acá lo tengo como que sigue absolutamente online, así que no tengo cómo saber, porque cuando se corta se cae completamente, pero está bien conectado según lo que me muestra acá. Entonces, como podemos ver, los propios judíos son los que comenzaron con la identificación de Edom con Roma, pero no en cuanto a decir, los romanos son edomitas. No, ellos los identificaban como el peor de los males, porque los romanos en aquel momento era el peor de los males, como históricamente había sido Edom. Entonces fue una aplicación simbólica lo que ellos hicieron, y hoy por hoy, bueno, eso se ha estirado más allá de lo conveniente, ¿sí? Sin embargo, incluso la propia enciclopedia judía, ¿no es cierto?, como menciona arriba, declara la verdad en un lenguaje sencillo. Dice, los idumeos o edomitas dejaron de ser un pueblo separado de los judíos. Los idumeos fueron absorbidos dentro de la judería, dentro de el país de Judeas. Y eso fue en la época de los macabeos. Entonces, Edom fue absorbido por los judíos y dejó de ser un pueblo separado en la historia. Que eso quede bien claro porque es importantísimo. Este hecho está fuera de discusión y ningún historiador ha intentado realmente refutar este hecho. Es tan conocido por los historiadores que es increíble cómo pocos creyentes lo conocen, si no fuera porque Internet y todas las redes están manejadas, ¿no es cierto? Y no ha sido incorporado, porque los seminarios también, junto con los que enseñan a los que enseñan, ¿no? No ha sido incorporado entonces a los puntos de vista de la profecía bíblica. Solo Elohim realmente puede haber cegado a la congregación de manera tal para que perdieran a toda la nación de Edom y no tuvieran la menor idea de dónde están, ¿sí? Y hoy creen que está en cualquier otro lugar porque ellos mismos les están señalando cualquier otro lugar. Por lo tanto, los judíos, o más exactamente cierta rama de ella, porque no podemos generalizar completamente, ¿está? Eso no se hace nunca, pero sí la cúpula y los más interesados de cierto movimiento, se convirtieron en las únicas personas que quedaron para cumplir la bendición de Isaac y las profecías sionistas de Edom. Estos van a ser conocidos por su carácter, sobre todo. En eso se van a distinguir manifestado en sus métodos sionistas. Justamente, el sionismo de Edom se cumple por medio de la violencia, el robo, la opresión, el desprecio por la vida de los goyim, ¿sí? El derramamiento de sangre y todo el tipo de comportamiento que ha desplegado con toda caradurismo este engendro actual del Estado falso de Israel, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo de lo que se acusa a la Iglesia de haber sido la Inquisición, ¿no es cierto? Y la gente dice, esos no son cristianos. Exactamente, esos no eran cristianos. No se puede decir que hicieron esas cosas bajo las leyes del cristianismo, porque es una ignorancia decir eso. Y de la misma manera, apoyar a personas que no siguen las reglas de Yahweh del Antiguo Testamento también es completamente equivocado, ¿no es cierto? Perdón, a ver, dice Carla, o sea, trataron de hacer creer que Roma era Edom o es Edom al día de hoy. No, Carla, como dije, es un símbolo, nada más, ¿está? Lo aplicaron simbólicamente, como que todos los males, ¿sí? Todos los males eran
Justamente, como lo que hacen los cristianos hoy. Todo lo malo es el diablo que me persigue. Exactamente la misma aplicación, ¿sí? Más o menos. Es simbólico. Lo que estaban diciendo era que el peor de todos los males que le había sucedido siempre, el peor de los enemigos de Jacob, ¿no es cierto?, del país Israel, siempre había sido Edom. Entonces, cuando vino Roma, simple y sencillamente aplicaron todas las profecías a Edom como si fueran, pero no eran, y sabían perfectamente que no eran tampoco. No estaban diciendo que fueran, ¿sí?, sino que eso se estaba produciendo simbólicamente, en sombra, por así decir, ¿sí? Nunca afirmaron eso. Sin embargo, después retomaron estas cosas actualmente, ¿no es cierto? Porque le están siendo completamente útiles para todo lo que están, para el gran engaño que están preparando para el final. Ahora vamos a hablar entonces acerca de Herodes, ¿no es cierto? El gobernador que era judío edomita, ¿sí? En la primera venida de Yahshua, el rey Herodes fue su rival por el trono, ¿no es cierto? Por esta razón, Herodes intentó matar a Yahshua asesinando a los niños de Betlehem poco después de que él había nacido. Él no sabía cuál era, entonces dijo, vamos a matarlos a todos, como ya había tratado de hacer Faraón, ¿no es cierto? En el sentido de que esta generación pasada ha visto el resurgimiento, esta generación pasada, esta generación en la que estamos nosotros viviendo, ¿no es cierto? Hemos visto el resurgimiento del asesinato infantil bajo la forma del aborto, ¿sí? Del aborto legalizado. No podemos dejar de ver el paralelo histórico con los eventos que están precediendo la segunda venida de Mashiach. El patrón del propio rey Herodes no se ha apreciado plenamente, la verdad, hasta en la actualidad, ¿no es cierto? Porque pocas personas han pensado en esta conexión realmente, pero el rey Herodes era mitad idumeo y mitad judío. Su padre era Antípater, ¿sí? Había sido capturado cuando aún era joven y obligado a la conversión, como tantos otros, por Macabeo, ¿no es cierto? Y entonces se había criado en Idumea. Antípatro se casó después con Cipros, una noble nabatea, ¿sí? Que lo ayudó a hacerse querer por los nabateos y conseguir su apoyo, ¿sí? Ella fue la madre de Herodes. Los nabateos fueron un antiguo pueblo ismaelita, descendientes de Ismael, ¿no es cierto?, cuya actividad se realizó mayormente en el sur, ¿sí? Y al este de la región de Palestina. Actualmente sería Palestina y Jordania, ¿sí? La parte actual hoy. La capital, la mayor parte del tiempo, fue Petra. Justamente, una ciudad que creo que la mayoría ya conoce, ¿no es cierto? La ciudad clavada en la piedra, ¿no es cierto? Cavada en las montañas. Entonces, Antípater tomó el poder cuando el gobierno romano lo nombró procurador de Judea. Judea era una provincia, era el nombre de todo un territorio, y fue nombrado justamente por los yahuditas, ¿no es cierto? Y eso fue en el año 47 antes de la era común. Poco después, los partos conquistaron Siria y Judea, y eso lo hicieron colocando a Antígono Matatías en el trono, porque pertenecía al linaje macabeo, entonces querían que continuara el linaje, pero en última instancia el hijo de Antípater, o sea, Herodes, sí, fue a Roma y obtuvo el respaldo, ¿no es cierto?, del Senado romano, y fue nombrado rey de Judea. Entonces ahí, porque la guerra estaba entre los sucesores de Alejandro, ¿no es cierto?, los 4 reinos que habían quedado, y había siempre pelea entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces Josefo escribe, Herodes tenía ahora un ejército fuerte y se dirigió a Jerusalén. Antígono, en respuesta a lo que Herodes había hecho, que se proclamara, ¿no es cierto?, dijo que no harían justicia si dieran al reino para Herodes, que no era más que un hombre privado y un idumeo, es decir, un medio judío. O sea que queda bien claro y bien registrado que Herodes era medio edomita, ¿sí?, y medio judío. Entonces, finalmente Herodes derrocó a Antígono, ¿sí?, y lo ejecutó en el 34 antes de la era común. Entonces tomó el trono como rey de los judíos y empezó la dinastía idumea, que gobernó Judea durante un siglo hasta la destrucción, ¿sí?, después por Tito, ¿no es cierto? Y él siempre gobernó, obviamente, en nombre de Roma, ¿no es cierto?, porque era una zona conquistada. El rey Herodes entonces representó
muy bien a la nación de Judea, ¿no es cierto?, al reino de Judea de aquel momento, porque él, como la nación misma, era mitad idumeo y mitad judío. En otras palabras, la propia judería, ¿sí?, es decir, aquellos que se adhieren al judaísmo y rechazan a Yahshua HaMashiach, ¿sí?, es la única nación moderna que puede cumplir las profecías de Edom. ¿Se entendió bien claro eso? ¿Sí? Entonces las profecías de castigo de Edom van a recaer sobre el actual Estado de Israel. ¿Sí? Mientras tanto, también tiene el resto de las profecías de Jacob también, porque son mitad y mitad, se han mezclado de manera tal que les corresponden las dos profecías al mismo grupo. Ahora vamos a ver cómo se manejan estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ellos reciben las profecías de Edom. Al incorporar a Edom dentro de la nación de Judea y su sistema religioso, los judíos se convirtieron en los herederos de los dos conjuntos de profecías, ¿sí? Como la sangre está mezclada, no hay modo de que se los pueda separar diciendo, bueno, a ustedes les toca esta parte, a ustedes les toca la otra. No, está mezclado, listo, para todas las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora hemos visto solo un lado de este problema, ¿sí? El de Edom. Más adelante vamos a mostrar cómo los judíos están cumpliendo también una parte de las profecías de Yahudá. Para comprender el alcance completo de esta imagen, uno debe tener un buen conocimiento de los dos conjuntos de profecías y ver cómo se funcionan y no se contradicen. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Pero antes de que podamos entender el sionismo del siglo XX y su conexión con Edom, tenemos que mostrar también su conexión con Yahudá. ¿Sí? Después, cuando ya hemos establecido las dos ramas de esta profecía, va a quedar las cosas bastante más claras. El mandato de dominio de Yahudá. Sabemos que Reubén fue el hijo primogénito de Jacob, pero contaminó la cama de su padre, por lo que perdió la primogenitura, ¿no es cierto? Y tanto el mandato de dominio como la bendición del hijo, ¿sí? En cambio, la filiación fue entregada a su hermano Yosef y el mandato de dominio fue otorgado finalmente a su hermano Yahudá. Esto ya lo hemos estudiado en la serie de Bereshit. Yahudá fue el cuarto hijo de Jacob, ¿no es cierto? Él no recibió la primogenitura en sí misma, ¿sí? Pero Jacob le dio la parte del mandato de dominio. La manera en que Jacob dividió el mandato de dominio del mandato de la multiplicación, que es la parte de la fecundidad, que es lo que contiene la primogenitura, ¿sí? Se explica en el libro de Bereshit, ¿no? Eso lo vimos. En el capítulo 37 encontramos el primer indicio de que la primogenitura fue dada a Yosef, ¿sí? Cuando Jacob le dio la señal justamente del titular de la primogenitura, una túnica de colores. Ahora bien, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores, dice. La transferencia real de la primogenitura, sin embargo, más tarde fue entregada a los hijos de Yosef, ¿no es cierto?, en su momento, especialmente a Efraín, sabemos, cuyo nombre significa fecundidad. A Yahudá, en cambio, le dieron el cetro, ¿no es cierto? Entonces, también se le compara con un león a Yahudá, ¿no? Que se convirtió en el símbolo nacional de Yahudá en sus banderas. Por lo tanto, también leemos en Gigalut, ¿sí? Que Mashiach es representado como el león de la tribu de Yahudá, justamente, porque de ahí proviene. También vemos que el león se agacharía o se acostaría, según dice en 5.5 de Gigalut. Esto ilustra proféticamente la muerte de Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? El único que se atreve a despertarlo es el Ruach, que resucitó a Yahshua de entre los muertos. La separación entonces del mandato de dominio, del mandato de fecundidad, sembró las semillas de la brecha que vendría después, que surgiría en la separación del reino, ¿no es cierto?, en los dos reinos. Esto ya prefiguraba todas aquellas cosas que iban a suceder, ¿no es cierto? Es posible que Shlomo haya sido el hombre más sabio que haya existido, pero no lo fue lo suficientemente maduro y sabio de verdad, ¿no es cierto?, en su carácter como para usar su sabiduría sabiamente, justamente. Por esta razón se corrompió y se terminó dividiendo todo. Después de la muerte de Shlomo, la gente se acercó a su hijo Roboam y le pidió que redujera la carga fiscal, ¿no es cierto? Él se negó,
consultó con sus asesores, que eran todos jóvenes como él, y se negó, amenazó a la gente, en vez de seguir el consejo de los sabios más ancianos, que le dijeron que redujera, porque ya no estaban construyendo tanto. Salomón estuvo construyendo toda su vida y por eso todo el pueblo bajo su reinado tuvo una pesadísima carga tributaria, porque estaban todos costeando las construcciones que Salomón quería y andaba haciendo por todas partes, ¿sí? Entonces, esta situación provocó justamente esa división en el reino, esa brecha donde 10 tribus se rebelaron contra Roboam y establecieron su propia nación con su propio rey, un efraimita llamado Yaroboam, o sea, Jeroboam, ¿no es cierto? Pero esto no fue por sí mismo, ¿sí? Dice, cuando estaban los dos solos en el campo, Ahijah cogió el manto nuevo que llevaba puesto y lo desgarró en 12 pedazos. Y le dijo a Yaroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. Yo voy a arrebatarle el trono de las manos a Shlomo y a ti te daré 10 tribus. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, sino que lo mantendré como gobernante mientras viva por amor a mi siervo David, al que yo elegí, y al que guardó mis mandamientos y mis leyes. Pero quitaré el reino de las manos de su hijo y te lo daré, y a ti te daré las 10 tribus. Dice Melahim Aleph en el capítulo 11. Entonces, prestemos atención especialmente de que fue el reino lo que Elohim quitó del rey de Yahudá. Él le quitó el reino, ¿sí? Esto constituyó una separación del rey, o sea, del reino, ¿no es cierto? Separó al rey y del reino. Y esta fue la gran brecha realmente, la gran separación en la tierra, debido a que las 10 tribus incluían a las tribus de Yosef, ¿no es cierto? Efraín y Menashe, que eran los custodios del nombre Israel, como el propio Israel les había dado. Las 10 tribus del norte eran las que legalmente tenían permiso para usar este nombre de nacimiento. Por lo tanto, fueron llamados realmente la casa de Israel, ¿sí? Mientras que las 2 tribus del sur, que eran Yahudá y Benjamín, solamente podían llamarse la casa de Yahudá, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? A partir de ese momento los profetas hablan de estas 2 naciones distintas por sus nombres oficiales y así están registrados en las escrituras. Cuando hablan de las tribus del norte se refieren a ellas como la casa de Israel, ¿sí? Cuando hablan de las 2 tribus del sur se refieren a ellas como la casa de Yahudá. Los profetas nunca confunden a los dos, como sucede en la actualidad, ¿sí? Cuando profetizan los destinos separados de estas 2 naciones. Históricamente hablando, las otras naciones extranjeras también consideraron a Israel y a Judá como naciones completamente separadas, diferentes, también se refirieron a ellas con nombres diferentes, ¿sí? La mayoría de las naciones conocía la casa del norte de Israel no por el nombre de Israel, ¿sí? Sino por el nombre del constructor de Samaria, que fue el rey Onri. ¿Sí? En aquellos días el nombre de este rey se pronunciaba Gomer o Gomri, ¿no es cierto? Una forma con la G adelante. Los asirios, que más tarde deportaron finalmente a Israel, el reino del norte, lo llamaron oficialmente Bet Gomri o Bet Kumri, ¿sí? La casa de Omri, justamente, ¿sí? Este es el nombre que aparece en el obelisco negro de Salmanaser, el rey asirio, ¿no es cierto?, que conquistó Samaria. Estos Kumri o Gunri más tarde emigraron a los bosques, ¿sí?, en gran parte deshabitados de Europa, donde fueron conocidos como los celtas, los sajones y también por otros nombres. Terminaron formando el grueso de la población europea. Israel entró entonces en el cautiverio asirio y nunca regresó a la antigua tierra, eso lo sabemos. Ya Judá debía ir al cautiverio babilónico por 70 años y luego regresar para que Mashiach naciera, que era la parte importante, ¿no? Debía nacer en Betlehem de Judea. El destino de la casa de Israel era cumplir la primogenitura. El destino de la casa del sur de Yahudá era dar a luz al rey Mashiach, ¿sí? En la primera venida de Mashiach vino de la tribu de Yahudá, nació en Betlehem, ¿no es cierto?, la ciudad de David, para cumplir el llamado de Yahudá como el productor del Mashiach, ¿no es cierto? Pero en su segunda venida, él debe venir de una manera diferente para cumplir con la primogenitura de la casa de Israel y traer a muchos hijos a la gloria. Las 2 higueras de Yahudá. La tribu de Yahudá consistía en 2 tipos de Yahudá, buenos y malos, ¿sí? El lado bueno de Yahudá debía recibir el mandato del dominio, mientras que el lado malo debía ser rechazado por Elohim, ¿no es cierto? Esta imagen emerge completamente de las profecías de Yirmeyá.
El retrato principal de estos dos árboles se encuentra en Yirmiyah 24, que habla de la nación de Judá como dos canastas de higos, dice, ¿no es cierto? Una canasta contenía muy buenos higos, la otra canasta contenía higos muy podridos, tan podridos que no se podían ni siquiera comer. Si Yirmiyah nos habla de esto en este capítulo 24, que dice, Yahweh me mostró dos canastas de higos puestas enfrente del templo de Yahweh. Esto fue después que Nabucodonosor, el rey de Babel, exilió al rey Yecoñá, hijo de Yahoaquim, rey de Yahudá, y a los oficiales de Yahudá y a los artesanos y a los herreros de Jerusalén a Babel. Una de las canastas contenía higos muy buenos, como higos de primera cosecha, y la otra canasta contenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Y Yahweh me dijo, ¿qué ves, Yirmiyah? Yo le respondí, higos. Los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, tan malos que no se pueden comer. Elohim le dio al profeta la explicación de esta revelación. La canasta de higos buenos eran aquellos hombres de Yahudá que se sometieron al juicio de Elohim, que fueron a Babel en cautiverio. Elohim dijo que los traería de regreso a la tierra y que les daría corazón para que me conozcan, dice. La canasta de higos malos, sin embargo, representaba a los hombres de Yahudá que se negaron a someterse al rey de Babel, es decir, se negaron a someterse al juicio de Elohim. Elohim entonces dijo de estos higos, y como con los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer, dice Yahweh, así trataré a Sidkiahu, rey de Yahudá, y a sus oficiales, al remanente de Jerusalén, que ha sido dejado en esta tierra, y a los que viven en la tierra de Mitzrayim. Los haré un objeto de horror, un mal para todos los reinos de la tierra, una desgracia y un refrán, una mala palabra y una maldición en todos los lugares a donde los desterré. Y enviaré contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, hasta que sean exterminados del suelo que les di a ellos y a sus padres. O sea, qué contraste, ¿no es cierto? La higuera era, por supuesto, el símbolo de la nación de Yahudá, ¿sí? De la nación de Yahudá, no de Israel completo. Pero es evidente que las dos canastas de higos vinieron de dos higueras diferentes, no de la misma higuera. Yahshua claramente vio los dos tipos de yahuditas en su día, porque él dijo, así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego, así que por sus frutos los conocerán. De acá viene la cuestión. No es solo que por sus frutos vamos a conocer solamente si la persona es buena o mala, si es salva o no salva. También vamos a conocer su procedencia, ¿no es cierto? ¿De qué árbol proceden? Entonces, el buen árbol dio buenos frutos, el árbol malo dio malos, muy malos. Los dos son de Yahudá, pero había una clara división entre las personas representadas por estos árboles. Mashiach descartó de plano la posibilidad de que un árbol pudiera dar al mismo tiempo frutos buenos y malos, ¿no es cierto? O sea que lo que se descarta de esa manera es que el hecho de que sí, en todas partes hay buenos y malos, no todos somos absolutamente perfectos. De la misma manera, hoy que estamos en la era pentecostal, no todos los creyentes están en el mismo nivel. Sin embargo, no por eso son considerados no salvos. Los que son salvos son considerados salvos siempre, a pesar de que muchos puede que no lleguen a ser vencedores. Entonces, en ese sentido se está estableciendo esa separación, ¿no es cierto?, de que no se trata justamente de higos de una misma planta, ya que había higos buenos e higos malos, y es imposible que una misma planta produzca los dos, ¿sí? Los higos malos venían de otra planta. Y ya sabemos cuál es esa otra planta, porque lo acabamos de mencionar. Es justamente Don, que había sido incorporado por la fuerza dentro de la judería, dentro de la planta de higos buenos de Israel, de Yahudá. A pesar, recordemos siempre el asunto como es, a pesar de que todos los pecados y transgresiones que se pueda cometer, Yahweh dice, no he visto pecado en Jacob. Recordemos aquellas cosas que ya hemos estudiado. Él nos ve como ya el asunto terminado, como que ya hemos pasado por todos los pasos, de manera que por ese sentido dice que es imposible que de una misma planta salgan las dos cosas. Hola, Alfonso, buenas tardes. Entonces, los buenos higos fueron aquellos que lo aceptaron como el Mashiach, ¿sí? Los malos higos lo rechazaron.
Y ya dijo que los buenos hijos se sometieron al juicio de Elohim como contra la nación al ir voluntariamente a Babel durante 70 años. Los hijos malos no estaban de acuerdo con el juicio de Elohim por su pecado y decidieron luchar contra el ejército del rey Nabucodonosor. Esto se desprende de una simple lectura del capítulo, de los capítulos del 24 al 30 de Yirmeyá, ¿sí? La ley divina dice en Devarim 17 que la gente debía obedecer el veredicto de los sacerdotes cuando debían juzgar a la gente según la ley de Elohim. Dice, si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende al sacerdote encargado de servir allí a Yahweh, tu Elohim, o al magistrado, ese hombre debe morir. Así eliminarás el mal de Israel. Y Yirmeyá fue uno de los sacerdotes de Anatot, realmente, ¿no es cierto? Elohim lo usó para pronunciar juicio contra la nación de Yahudá, como dice, miren, ustedes están confiando en ilusiones que no aprovechan. Después de robar, de matar, de cometer adulterio, de dar falso testimonio, de ofrecer incienso a Baal y de ir tras otros Elohim que no experimentaron, entonces vienen para estar delante de mí en esta casa que lleva mi nombre y para decir, estamos a salvo. Para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Acaso consideran que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? En cuanto a mí, yo he estado observando, declara Yahweh, vayan a mi lugar en Shiloh, donde había establecido mi nombre anteriormente, y vean lo que les hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto ustedes han hecho todas estas cosas, declara Yahweh, y a pesar de que les hablé persistentemente, no quisieron escuchar, y aunque los llamé, no quisieron responder. Por eso le haré a esta casa que lleva mi nombre, en la cual confían ustedes, a este lugar que les di a ustedes y a sus padres, lo mismo que le hice a Shiloh. Y los arrojaré de mi presencia como arrojé a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. En esta sentencia legítima contra Yahudá, Elohim dice que debía echar a Yahudá y a Jerusalén de su vista, así como lo hizo con Shiloh y con Efraín. Shiloh fue el lugar donde Elohim puso su nombre al principio, sí, después de que Yahoshua conquistara Canaán. Debido a los hijos de Eli, Elohim quitó su presencia, o sea, quitó al arca de Shiloh y la colocó finalmente en Jerusalén. Elohim nunca regresó a Shiloh, sino que abandonó permanente ese lugar y finalmente echó a Efraín de su vista al cautiverio asirio, ¿no es cierto? Aún así, Elohim dijo que estaba a punto de hacer lo mismo con Yahudá y Jerusalén, porque eran tan corruptos como el sacerdocio de Eli y la gente de Efraín. Hubo algunos judíos que tenían el suficiente sentido como para someterse al juicio de Elohim, pero la mayoría no. Eligieron luchar contra él y por eso Elohim pronunció la pena de muerte sobre la higuera Mara, de acuerdo con Devarim en el 17. Para entender mejor el juicio que Elohim está pronunciando sobre Yahudá y Jerusalén, primero tenemos que hacer una pausa para estudiar la ley divina de la tribulación, ¿sí? Esto nos va a dar una mejor comprensión del yugo del cautiverio que Elohim trajo sobre Yahudá. También tenemos que rastrear la historia de donde Elohim ha colocado su nombre, ¿no es cierto?, a la luz de la referencia a Shiloh citada en el pasaje anterior que acabamos de ver. Devarim 28 muestra las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la ley por la desobediencia a Elohim, ¿no es cierto? Cuando una nación descarta las leyes de Yahweh y las sustituye por las leyes imperfectas del hombre, el pecado y la injusticia empiezan a aumentar en la tierra hasta que la nación finalmente se desintegra desde adentro o es destruida por ejércitos invasores, sea lo que fuere. Vamos a comenzar nuestro estudio en ese capítulo, porque este es el juicio final y máximo de la ley de la tribulación. Porque no quisiste servir a Yahweh, tu Elohim, con gozo y alegría por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Así que vamos a empezar por el yugo de hierro. Un yugo es lo que los granjeros solían colocar en el cuello de los bueyes, ¿no es cierto?, para arar el campo. Un buey es el sirviente del hombre, ¿sí? Así que un yugo sobre un hombre significa su llegada a la servidumbre, ¿sí? Entonces, mientras que el yugo de Yahshua es ligero, como él dice en Mateo capítulo 11, el yugo del hombre es pesado, porque el gobierno del hombre siempre es opresivo de alguna manera. En los siguientes pasuquín, continuando en Devarim, Elohim nos da su definición de un yugo de hierro, justamente. Es la forma más severa
de servidumbre. Significa ser sometido a un amo injusto y tiránico que no sigue las leyes de Elohim, sino que las hace suyas y las aplica completamente con rigor y como quiere. Cuando Elohim pone un yugo de hierro en el cuello de una nación, trae a una nación extranjera para asediarlos hasta que destruyan toda la infraestructura de esa nación. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá les servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. De las escrituras se desprende claramente que cuando Israel y Judá continúan pecando y se niegan a arrepentirse, Elohim promete destruir a la nación y dispersar a la gente. Y eso ya ha sucedido, como para que se comprenda. Yahweh no se abstiene de juzgar solo porque Israel es el elegido, ¿sí? De hecho, Elohim quiere que exige mucho más de las personas elegidas, porque a todos los que se les ha dado mucho, se les exigirá mucho. Y a quienes confíen mucho, le pedirá más a él, dice en Lucas capítulo 12. El yugo de hierro, entonces, es la disciplina del último recurso, ¿sí? Significa la destrucción de la nación y sus ciudades. Significa que muchas de las personas son muertas sin piedad. Realmente. También involucra la deportación de los ciudadanos sobrevivientes a otros países, ya sea para venderlos como esclavos individuales o para ser reasentados como grupos sobrevivientes a otros países, ¿no es cierto? Sujetos a los gobernantes extranjeros y las leyes hechas por esos hombres. Cualquier nación que experimente esta devastación, sin duda alguna sabrá lo que es una gran tribulación y que el yugo de hierro les ha llegado porque rechazaron el yugo de madera. Cuando Asiria destruyó a Israel y deportó a los ciudadanos restantes al área alrededor del mar Caspio, como mencionamos ya en el capítulo anterior, fue porque Elohim había impuesto el yugo de hierro sobre Israel. Un siglo más tarde, cuando Babel destruyó Jerusalén y deportó a la nación de Yahudá para un cautiverio de 70 años, el yugo de hierro fue puesto sobre Yahudá. Este yugo de hierro se impuso a Yahudá por segunda vez en el año 70, sabemos, ¿no es cierto?, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y dispersaron a los judíos restantes, vendiendo cientos de miles a la esclavitud. Estos son ejemplos breves del yugo de hierro que Elohim ha empleado en el pasado, sí, pero como dijimos anteriormente, esta es la disciplina del último recurso. Hay un juicio más suave, ¿sí?, que Elohim ha puesto sobre su pueblo en el pasado, y es siempre el previo a este, ¿sí? Lo más importante es que Irme ya lo llama el yugo de madera, justamente. En el caso de la parábola de Yahshua en Mateo 21, los viticultores robaron los frutos de la viña, ¿no es cierto? Cuando comparamos esto con Yeshaya 5, se hace evidente que Elohim plantó una viña, que es el reino, en la tierra de Canaán durante los días de Yahoshua, justamente cuando los hizo entrar en la buena tierra, él los plantó allá. En algún momento Elohim esperaba recibir el fruto de su trabajo, pero la gente se negó a rendirle los frutos. En otras palabras, robaron la fruta, ¿no es cierto? Y asumieron el control sobre el viñedo en rebelión contra su verdadero propietario. Esto, más que una parábola, fue un hecho real y concreto, ¿no es cierto? El libro de Shoftim nos dice cómo Elohim manejó este tipo de robo. Y los israelitas hicieron lo que era ofensivo a Yahweh. Adoraron a los Baalín y olvidaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, quien los había sacado de la tierra de Mitzrayim. Siguieron a otras deidades de entre las deidades de los pueblos a su alrededor y se postraron ante ellas, provocaron a Yahweh. Olvidaron a Yahweh y adoraron a Baal y a los Astarot. Entonces Yahweh se enojó con Israel y los entregó a saqueadores que los saquearon. Los entregó a sus enemigos por todos lados y no pudieron mantenerse delante de sus enemigos. Esto está en el capítulo 2 de Shoftim, Jueces. Nuevamente, entonces, corrigiendo malas traducciones para variar, donde dice entregó, ya acabo de leer, en los originales es literalmente vendió. Esa es la palabra, es vender, ¿sí? Entonces, dice que Elohim los vendió en manos de sus enemigos. En otras palabras, fueron vendidos por su robo. Esto es parte de la ley, ¿no es cierto? Y se entiende bastante correctamente todas las cosas. A pesar de que no lo hemos estudiado a fondo, ya sabemos bien que si alguien era descubierto robando una cosa, tenía que pagar el doble. Si la cosa estaba muerta, tenía que pagar 4 veces, etcétera, etcétera. Esas son las reglas por este crimen, ¿no es cierto? Entonces, ellos fueron vendidos por su robo de acuerdo con la ley de Shemot. ¿Cuál es el propósito de vender a Israel?
es una subasta legal, por decirlo así, ¿sí? Vamos a imaginar que Israel como un ladrón que es llevado delante de la corte divina, donde Elohim es el juez. Israel ha sido capturado infraganti, realmente, ¿no es cierto? Y es condenado por el pecado. Pero como Israel no tiene los recursos para pagarle a Elohim los frutos del reino, que es lo que robó al no producirlos, y ciertamente menos puede pagar el doble, ¿no es cierto? Israel fue vendido a otra nación. Ese es el principio. Cada vez estas cautividades ocurrieron dentro de las fronteras de Israel. Esto en cuanto a la época de los shoftim, de los jueces, ¿no es cierto? Es decir, las naciones vinieron a Israel y las pusieron en servidumbre, ¿no es cierto? Pero los hicieron rendir homenaje, servirlos, darles tributo y todas las cosas, pero no los sacaron de la tierra, ¿no es cierto? Ellos pudieron permanecer en la tierra que Elohim les había dado de cualquier manera. Así que en cada caso el libro de Shoftim nos dice que Elohim puso a Israel en servidumbre para juzgarlos por su pecado. Si Israel no se hubiera alejado de la ley, Yahweh no habría permitido que las naciones extranjeras los pusieran en servidumbre, para nada, ¿sí? En Shoftim 3 dice, los israelitas se establecieron entre los kenaanitas, los getitas, los emoritas, los perecitas, los givitas y los yebusitas. Tomaron a sus hijas por esposas y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y adoraron a sus deidades. Todo lo que se les dijo, ellos fueron y hicieron lo contrario. Los israelitas hicieron lo que era ofensivo para Yahweh, ignoraron a Yahweh su Elohim y adoraron a los Baales y a los Astarot. Yahweh se enojó con Israel y los entregó al rey Cushan Rishataim de Aram Naharaim, y los israelitas fueron súbditos de Cushan Rishataim por 8 años. Entonces Elohim vendió a Israel a este cautiverio. No fue porque el rey de Mesopotamia era tan poderoso que pudiera derrotar al pueblo de Elohim por la fuerza de las armas, y fue porque Israel había desechado las leyes de Yahweh y había comenzado a seguir los preceptos y las leyes de otros dioses. Entonces los vendió a manos del rey de Mesopotamia. Esto significaba que Israel se convertiría en el servidor de esa otra nación durante un periodo de tiempo específico, porque cada pena tiene su tiempo, ¿no es cierto? Eso lo vamos a estudiar en otro momento y no ahora. Entonces, esto también al mismo tiempo significa que esa otra nación, es hecha responsable de pagar la deuda que Israel tenía. ¿Sí? Esta otra nación estaba en esencia redimiendo la nota de deuda de Israel. No les eran entregados como un regalo, ¿sí? Pero las otras naciones tampoco entendieron, obviamente. Por eso cuando sus pastores mataban más de las que Yahweh les había entregado, como menciona Hanoch, ¿no es cierto? Enoch. Es decir, cuando explotaban de más a los cautivos y creían que era porque habían sido abandonados por Yahweh y ya podían hacer lo que querían, ¿no es cierto? Y solo era un abandono temporal, sabemos. Cuando vencía el tiempo de la nota, terminaban siendo encontrados más culpables que los esclavos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, les tocaba a ellos la hora de ser vendidos y ser conquistados por otros y así sucesivamente. Los israelitas eran liberados porque clamaban a Yahweh en arrepentimiento, y eso lo cuenta todo el libro de Jueces, y las naciones eran entregadas a su vez a castigo. De esta manera Yahweh usaba unos contra otros, ¿sí? Mientras disciplinaba a su pueblo. El factor de misericordia en este ejemplo de justicia divina se ve en el hecho de que durante el tiempo de servidumbre de Israel no eran considerados legalmente responsables por la nota de la deuda del pecado, ¿no es cierto? Entonces quedaban librados, digamos, por así decir, tenían un indulto temporal, a pesar de que estaban en manos de los otros, no necesitaban estar pagando la deuda, o sea, no se les iba a requerir, además de que pagaran el tributo al otro rey, que pagaran también la deuda, ¿no es cierto? Entonces, uno no puede producir los frutos del reino mientras está bajo la ley, o sea, bajo la sentencia de la ley, no se puede. Estar bajo la ley es un momento de aprendizaje con la ley como maestro, como tutor, ¿no es cierto? Como lo dice Shaul en Galutia. Durante ese tiempo de juicio, la ley no les exigía, en un sentido legal, rendir a Elohim los frutos del reino. Si la ley requería a la otra nación que produjera aquellos frutos. Cuando no lo hicieron, entonces él los hizo responsables y juzgó a esa otra nación. De esta manera, Yahweh siempre pudo tener una causa legal contra todas ellas, causada por ellas mismas, su codicia y su violencia. El libro de Shoftim, entonces, es la historia de la nota de la deuda,
Sí, justamente, ¿cómo estás? Fue un día para acá, fue un día para allá, iba para acá, iba para allá, porque jamás acertaron las cuentas correctamente, ¿no es cierto? De hecho, todas las escrituras, en todas ellas, quien quiera que tuviera en su poder esta nota de deuda era requerido legalmente para cumplirla, ¿no es cierto? O sea, si esa nota estaba en su poder, estaba obligado a pagar esa deuda para producir los frutos del reino. Esta nación había redimido a Israel de alguna forma, aunque no se dieran cuenta, porque la habían conquistado y pensaban que era por sus propias fuerzas. En verdad, era porque Yahweh los había entregado en sus manos, ¿no es cierto? El requisito estaba ahí, aunque era una conclusión inevitable que esas otras naciones fracasarían, ¿sí? Tanto como lo había hecho Israel. Por lo tanto, en ese sentido es que Israel es un cáliz de dejar tonta a la gente, ¿no es cierto? Esta ley, sin embargo, proporcionó misericordia justamente para Israel, ¿no? Porque les daba tiempos para reagruparse, arrepentirse y aprender los caminos de Elohim sin la carga de la nota de la deuda, ¿no es cierto? Que les era quitada. De esta manera cambiaba la responsabilidad a la otra nación. La sabiduría de Elohim, entonces, como podemos ver, es notable. Sin embargo, parece que Israel nunca entendió realmente que sus cautividades en el libro de Shoftim eran evidencia de misericordia y amor. Ellos pensaban que los estaban tratando horrible, ¿no es cierto? Nunca entendieron que asumir el control sobre Israel de las otras naciones implicaba que ellos debían resolver sus problemas, ¿no es cierto? Porque no los estaban conquistando por sus propias fuerzas, repetimos, sino porque Yahweh los estaba vendiendo, porque ellos estaban en deudas. Ellos nunca relacionaron esas cosas y hasta hoy no han sido básicamente relacionadas tampoco. Nunca las relacionaron con lo que Yahweh mismo quería que ellos vieran. Estaban completamente ciegos, ¿no es cierto? Esta ignorancia se debe a que no entendieron la ley que se les había dado en el monte Sinai, porque la ley, al ellos rechazar oír la voz de Yahweh, esa ley quedó de manera externa. Al estar externa, estar por fuera, no tenía la capacidad de absorción que hubiera tenido si ellos hubieran aceptado el Shavuot del monte Sinai. Después de un cautiverio de 8 años, la gente se arrepintió, ¿no es cierto? Y Elohim envió a Otoniel en esa oportunidad para que los liberara. Este yugo no era el yugo de hierro, repetimos, ¿no es cierto? Porque la nación no fue destruida ni la gente fue deportada a otra tierra. La gente seguía estando ahí a pesar de que sufría de cualquier manera, ¿no es cierto? Era un yugo de madera. Esa es la diferencia. Es para, tipo así, sabemos que cuando hay alguien que es reincidente en su comportamiento, la pena que va recibiendo siempre mayor gradualmente, ¿no es cierto? Porque se necesita que esa persona aprenda y deje de tener ese comportamiento, ¿no es cierto? Entonces era un yugo donde se permitía a las personas permanecer en las tierras, ¿sí? Cultivar, hacer negocio como costumbre, pero eran siempre asediados por el enemigo. Pero la siguiente generación nuevamente abandonó la ley divina y después de 40 años levantó a los moabitas ahí para poner a Israel en otro yugo de madera. Otra vez más, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces el Adón fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del Adón. Una vez más, entonces, Elohim toma el crédito de estas cosas. Él no dice, Eglón vino y se portó mal. No, él es el que levanta a Eglón, ¿está? Entonces él se hace cargo absolutamente de las cosas. Y aquellos que lo tratan de malvado y cruel, simplemente están ignorando todas estas cosas que ahora estamos aprendiendo y estamos comprendiendo, ¿no sé? ¿No es cierto? Entonces, Elohim no lo fortaleció a Eglón, perdón, porque fuera justo, tampoco como en los casos anteriores, ¿no es cierto? Lo fortaleció para juzgar a Israel, ¿sí? Y cuando Israel finalmente se arrepintió, él les envió un juez llamado Ehud para liberarlos del yugo de madera nuevamente. Y así iban las cosas, ¿no es cierto? El mismo tipo de historia se repite cada vez que Israel abandona a Elohim y su ley. El capítulo 4 de Jueces habla del tercer cautiverio de Israel, esta vez a Javín, rey de Canaán, ¿sí? Que reinó en Azor, una fortaleza del norte. El cuarto cautiverio fue bajo los midianitas, cuando la gente clamó, Elohim les envió a Gidón, justamente. Pero esta vez
el libertador fue enviado solo después de que Elohim envió a un profeta, o sea, a un enviado en realidad, que fue el Malaj, para darles una lección de historia, ¿no es cierto? Y aquí vemos el primer signo de pocas ganas, ¿no es cierto?, renuencia de parte de Elohim de liberar a Israel. ¿Sí? Él quería que se arrepintieran, no simplemente que le estuvieran clamando todo el tiempo. Llega un momento que uno hace las cosas para que el nene aprenda, ¿sí? Si sigue haciendo exactamente lo mismo y solamente descubre que la solución es solamente clamar, entonces llega un momento en que eso deja de funcionar. Y eso es válido también para nuestras vidas personales, ¿no es cierto? El quinto y sexto cautiverio están en el capítulo 10, primero los amonitas, después los filisteos, ¿no es cierto? Siempre la causa exactamente la misma. Shoftim 10 dice, entonces los hijos de Israel clamaron al Adón diciendo, hemos pecado contra ti, aunque ciertamente hemos abandonado a nuestro Elohim y hemos servido a los Baalim, pero no aprenden nunca, ¿no es cierto? Pero esta vez Elohim pareció haber tenido suficiente de su arrepentimiento temporal y sus avivamientos basados en emociones que no tenían ni profundidad ni sustancia, ¿verdad? Estaban mintiendo, ¿no es cierto? Se sentían mal, lo que querían era que su situación mejorara, no cambiar y volver a colocarse e ir a servir a Elohim. En realidad ellos no querían a nadie encima suyo, y esa es la verdad de la condición humana, ¿sí? Su respuesta, la de Yahweh, es muy significativa, pero Yahweh dijo a los israelitas, los mitzritas, los emoritas, los amonitas, los filistinos, los sidonios, Amalek y Maón, los oprimieron a ustedes, y cuando ustedes clamaron a mí, yo los libré de ellos. Sin embargo, ustedes me han abandonado y han servido a otras deidades. No los voy a liberar esta vez. Vayan y clamen a los Elohim que ustedes han escogido, que ellos los libren de sus tiempos en aprietos. La gente guardó sus dioses falsos y confesó su pecado, así que Elohim los libró de la mano de un juez llamado Jefté, ¿no es cierto? Sin embargo, otra vez volvieron a caer, ¿no es cierto? Al final, ahí los entregó en la mano a los filisteos por 40 años y levantó a Sansón, ¿sí? Pero no le permitió que liberara a Israel de su cautiverio. Sansón nunca liberó a Israel, ¿no es cierto? En todos los 40 años. De hecho, finalmente fue capturado, ¿no es cierto? Le sacaron los ojos y lo obligaron a moler en el molino. Mientras tanto, en esa época, Elí era el sumo sacerdote en el tabernáculo de Shiloh. Así que ahora hemos diseñado, ¿sí? Tenemos el escenario ya completamente pintadito, ¿no? Y ahora vamos a ver quién era el sumo sacerdote y qué pasaba en Shiloh. Los hijos de Elí eran corruptos, ¿no es cierto? Y el futuro del sacerdocio estaba bastante sombrío. La gente intentó liberarse del yugo de los filisteos, pero no consiguieron, ¿sí? Porque no se arrepintieron. No estaban arrepentidos. Al no clamar, arrepentirse y clamar, no hay vuelta. Yahweh no responde, ¿no es cierto? No recibieron ninguna ayuda. Los corruptos hijos de Elí, entonces tuvieron la idea de llevar el arca de la alianza a la batalla para luchar contra los filisteos. En lugar de simplemente arrepentirse de su falta de ley, pensaron que podían usar a Elohim para su beneficio. ¿Cuántos piensan exactamente lo mismo, no? Tipo un arma mágica, una lámpara mágica que se frota y se le piden cosas, un arma para hacer explotar a los demás, cosas así, ¿no es cierto? Ellos recordaron ciertamente Bamidbar 10 que dice, entonces cuando el arca se puso en marcha, Moshe dijo, levántate, Adón, que tus enemigos se dispersen y que los que te odian huyan delante de ti. Pensaron probablemente que podían seguir la misma fórmula, ¿no es cierto? Generalmente la gente de este tipo siempre hace de todas estas frases y palabras rituales, ¿no es cierto? Lo ritualiza todo y lo aplica como quiere, ¿no es cierto? Era al final de cuentas una táctica realmente escritural, porque estaban las escrituras y era una cosa que había funcionado verdaderamente, ¿no es cierto? Pero entonces leemos, los filistinos se alistaron contra Israel y cuando se peleó la batalla, los filistinos hicieron huir a Israel y mataron como a 4.000 hombres en el campo de batalla. Cuando las tropas israelitas volvieron al campamento, los ancianos de Israel preguntaron, ¿por qué Yahweh nos hizo huir hoy delante de los filistinos? Traigamos el arca de la alianza de Yahweh desde Shiloh. Así Él estará presente entre nosotros y nos librará de las manos de nuestros enemigos. Así que las tropas enviaron hombres a Shiloh. Allí los dos hijos del hijo, Hofni y Pinhas, estaban a cargo del arca de la alianza de Elohim. De allá el arca de la alianza de Yahweh de los ejércitos centralizados entre los querubines fue bajada. Sin duda, entonces, cuando tomaron el arca deben haber repetido exactamente las mismas palabras de Moshe, ¿sí? Y su oración fue contestada. Ellos deben haber gritado, levántate, Adón, y deja que tus enemigos
enemigos se dispersen y que los que te odian huyan delante de ti. Y ellos terminaron huyendo. Los palestinos pelearon, los israelitas tuvieron que huir y escaparon todos a sus casas. La derrota fue muy grande, 30.000 soldados de a pie cayeron allí, dice Shemuel Aleph en el capítulo 4. Lo que no se dieron cuenta en su ceguera fue que Elohim en ese momento estaba considerando a Israel como su enemigo, ¿sí? Y no a los filisteos. Los filisteos estaban fuera del asunto, ¿sí? De esa manera fue Israel quien fue dispersado, ¿sí? Porque ellos estaban siempre en rebelión contra su rey. Pero si en verdad oyes su voz y hacen todo lo que él les te diga, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te aflijan, les había prometido Shemot. Y no había modo. Entonces no había tampoco modo de que Yahweh respondiera. Por otro lado, cuando Israel estaba en rebelión contra Elohim, lo contrario justamente iba a ser cierto. Y dice, pero ellos, o sea Israel, se rebelaron y entristecieron su santo Ruach, por eso se volvió su enemigo, y él mismo combatió contra ellos. Eso está en Yeshayahu en el capítulo 63. Así que esta era la situación moral y política cuando Elohim levantó a Shemuel como profeta y juez, ¿no es cierto? Los filisteos habían derrotado a Israel en la batalla, habían capturado el arca de la alianza, mataron a los sacerdotes, ¿no es cierto? Destruyeron la ciudad de Shiloh. Los sacerdotes sobrevivientes se fueron a otra ciudad, ¿no es cierto? Al norte de Jerusalén. Los filisteos tuvieron el arca durante 7 meses, nada más, antes de devolverla. Pero el arca no pudo regresar a Shiloh, ¿sí? Donde había estado desde los días de Yahoshua, porque esa ciudad había sido completamente destruida. En cambio, se mantuvo en Kiriat Yarim durante unos 20 años, ¿no es cierto? Después de esto se devolvió al arca y Shemuel condujo a la gente a una oración de arrepentimiento en ese momento para poder volver a realizar todas las cosas. Solamente entonces Israel derrotó a los filisteos en la batalla, como cuenta Shemuel Aleph en el 7. De esta manera terminó el yugo de madera final de ese periodo histórico en la historia de Israel, ¿sí? Eso es para que se vea más o menos cómo es que funciona un yugo de madera. El yugo de madera siempre es, por así decir, como parcial y siempre es en la tierra. Si la gente clama, es liberada. O sea, que uno puede salir del yugo de madera de una forma relativamente fácil, por así decir. Basta arrepentirse, ¿sí? Y volver a los caminos correctos. Pero ellos no querían. De ninguna manera querían volver a los caminos correctos, solamente se arrepentían porque no aguantaban más la opresión, ¿no es cierto? Entonces cuando eran salvos y las cosas se calmaban, volvían a hacer todo lo que estaban, lo que ellos querían hacer, y entonces, bueno, venía otro yugo de madera sobre ellos. A lo largo del libro de Jueces, Elohim puso a Israel bajo 6 cautividades, ¿no es cierto? Ninguna de ellas involucró exilio y deportación, eran yugos de madera. En cambio, si hubieran sido deportados, eso hubiera sido un yugo de hierro, como se describe en las leyes. Dice, porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del fin de la tierra, la cual se abalanzará como el águila, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo ni misericordia al joven. Así que se ve que es bastante diferente el yugo de madera del yugo de hierro, ¿no es cierto? Es una cosa grave. El yugo de hierro ya, bueno, la sentencia final ya ha sido vendido de verdad esta vez, ¿no es cierto? Hasta ahora te tuve misericordia y te estuve esperando como el rey cuando decía todas las veces que cuando perdonó a aquel que le debía los 10.000 talentos, ¿no es cierto? Y todas esas cosas. Entonces los perdonaba y volvían, iban y venían. Esa es la cuestión. Entonces, una vez que se acabó el tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo de los perdones, se pasaba directamente a la sentencia final y la persona era vendida como fue entregado ese mal siervo. Entonces dice que ellos en ese momento no estaban bajo yugo de hierro sino de madera, ¿sí? Y ahí la gente era puesta en tributo bajo una potencia extranjera. Así me dijo Yahweh, hazte coyundas y yugos y póntelos sobre el cuello. Él les hizo que Yirmeyah escenificara toda la situación, ¿no es cierto? De manera bien simple, bien dibujadito, ¿no es cierto? Luego envíaselos al rey
de Edom, al rey de Moab y al rey de los amonitas, al rey de Tzor y al rey de Sidón, por medio de los enviados que han venido a Jerusalén, a Sedequías, rey de Yahudá. Entrégales a que digan, y encárgales, que digan a sus amos que así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Díganle esto a sus amos: fui yo quien hizo la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, por mi gran poder y mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Ahora yo le entrego todas estas tierras a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babel, y le doy aún los animales del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también le llegue el turno a su propia tierra, cuando muchas naciones y grandes reyes lo subyugarán. A la nación o al reino que no le sirva a Nabucodonosor, el rey de Babel, que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babel, a esa nación la visitaré con espada, hambre y pestilencia, ¿sí? Hasta que la haya destruido por medio de su mano, declara Yahweh. Ustedes no hagan caso a los profetas ni a sus encantadores, a sus profetas ni a sus encantadores, ni a sus soñadores, ni a sus adivinos, ni a sus hechiceras, que les dicen: no les sirvan al rey de Babel, porque ellos les profetizan mentira, con el resultado de que ustedes serán alejados de su tierra. Yo los expulsaré y ustedes perecerán. Pero la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babel y le sirva, la dejaré en su suelo. O sea, que le iba a aplicar un yugo de madera, ¿sí?, para labrarlo y habitar en él, declara Yahweh. También le hablé a Sedequías, rey de Yahudá, de la misma manera: pongan sus cuellos bajo el yugo del rey de Babel, sírvanle a él y a su pueblo y vivirán. De otra manera morirás tú junto con tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia. Yugo de hierro, ¿sí? Como decretó Yahweh contra cualquier nación que no le sirva al rey de Babel. Pero el profeta Hanayá quitó el yugo del cuello del profeta Yirmeyá y lo rompió. Después de que el profeta Hanayá rompió el yugo del cuello del profeta Yirmeyá, le llegó la palabra de Yahweh a Yirmeyá: ve, háblale a Hanayá y dile que así ha dicho Yahweh: tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos harás yugos de hierro. Y así fue. El séptimo cautiverio entonces fue un yugo de hierro. Eso fue lo que encerró la serie de 7 cautiverios que tenían que pagar. No aprendieron con los yugos leves, el último fue de hierro. El yugo de hierro de Israel debía ser conquistado por Asiria y deportado al borde sur del mar Caspio. Como dijimos, un siglo más tarde, el yugo de hierro de Yahudá debía ser conquistado por Babel y deportado al área de los ríos Tigris y Éufrates, como ya sabemos. Israel pide un rey. Eso ya más o menos también lo tenemos más o menos en claro, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta que desde la perspectiva de Elohim, Israel no tiene un derecho inherente de ser libre. Su libertad es un privilegio de Elohim. No la necesitan cuando son obedientes a su ley realmente y se niegan a seguir a otros dioses. No necesitan la libertad porque son completamente libres cuando están bajo el control de Yahweh. Y esto es tan cierto hoy como lo fue en los días bíblicos. Realmente estamos en la misma situación porque todavía no hemos salido del cautiverio completamente. Al contrario, las veces que Israel trató de liberarse y le fue permitido, la humanidad toda, y no solo Israel, ¿no es cierto?, toda la humanidad mostró su completa incapacidad y su necedad. No somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. El pueblo de Israel finalmente comenzó a reconocer esto en los días de Shemuel, ¿no es cierto? Después de todos en los 3 siglos de su existencia, desde los días de Yahoshua, la gente había pasado más tiempo bajo cautiverio que libre, ¿no es cierto? Sin embargo, en lugar de decidir de una vez por todas seguir siendo obedientes a la ley divina, razonaron que Elohim era demasiado estricto. Es muy malo. Decidieron que realmente no querían ser gobernados por él porque les parecía un tirano, ¿sí? Les parecía que les exigía demasiado. Ellos decían que necesitaban ser gobernados por un hombre que se pareciera más a ellos, uno que fuera más tolerante con sus pecados, ¿no es cierto? Uno que no los pusiera en cautiverio cada vez que comenzaran a adorar a otros dioses. Básicamente era eso lo que ellos querían. Entonces vinieron a Shemuel y pidieron un cambio de gobierno. Todos los ancianos de Israel se congregaron y vinieron a Shemuel en Ramá y le dijeron: usted se ha puesto viejo y sus hijos no han seguido sus caminos, por lo tanto, nombre un rey sobre nosotros para que nos gobierne como todas las demás naciones. A Shemuel le desagradó
que ellos dijeran, no, danos un rey que nos gobierne. Shemuel oró a Yahweh y Yahweh le respondió, hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como su rey, dice Shemuel Bet. La gente no entendió que no hay libertad aparte de Yahweh, ¿sí? Y que no hay verdadera justicia o misericordia en la tierra aparte de la ley divina. Pensaron que los hombres podían sustituir a Elohim y que los hombres serían más justos y más misericordiosos que Yahweh. Y él les dio a Saúl para que fuera su rey. Era el mejor de la tierra, pero se convirtió en el opresor de Israel finalmente, poco mejor que los reyes extranjeros que habían puesto a Israel en esclavitud antes, ¿no es cierto? Para demostrar que las elecciones de los hombres son peores porque ellos seguían por las apariencias y por ese motivo terminan siendo engañados. Y esto es lo que ha sucedido también a nivel de las denominaciones y demás cosas, ¿no es cierto? Los hombres siempre están buscando no utilizar lo que Él les ha dado, o sea, el Ruach en su interior, para comunicarse de manera directa con Él y tener discernimiento y ir creciendo, ¿no es cierto?, en sus caminos, sino que otros les sirvan el plato servido y les den de comer la basura que les pueden llegar a dar de comer. ¿Está? Porque esas son las cosas que vienen de los hombres. Y la mayoría siempre ha elegido ese camino, ser reinados, ser gobernados por otros, ¿no es cierto? Hola Jorge, bienvenido. Hola Viri, bienvenida. Entonces, Saúl reinó 40 años, después David reinó otros 40 años, y cuando David murió, su hijo Shlomo gobernó unos 40 años y durante su reinado se construyó el templo, ¿no es cierto? El Arca de la Alianza finalmente encontró un lugar fijo y Elohim puso su nombre sobre Jerusalén. La ley divina dice en Devarim 16 que el único lugar legal donde uno puede guardar los días de fiesta es el lugar donde Elohim ha puesto su nombre. ¿Sí? No dice nada sobre ninguna ubicación en particular, porque Elohim sabía que iba a cambiar la ubicación de su nombre de vez en cuando. Observa el rojo de Aviv y ofrece un sacrificio de Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque fue en el mes de Aviv de noche que Yahweh tu Elohim te libertó de Mitzrayim. Debes inmolar el sacrificio de Pesaj para Yahweh tu Elohim del rebaño y de la manada, en el lugar donde Yahweh escoja establecer su nombre. No se te permite inmolar el sacrificio de Pesaj en cualquiera de las poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, sino en el lugar donde Yahweh tu Elohim escoja establecer tu nombre, ¿sí? Allí solamente inmolarás el sacrificio. Eso dice Devarim en el capítulo 16. Lo mismo sucede con Shavuot, llamado la fiesta de las semanas, ¿no es cierto? Dice, entonces celebrarás la fiesta de Shavuot, semanas, para Yahweh tu Elohim, ofreciendo tu contribución voluntaria según te haya bendecido Yahweh tu Elohim. Te gozarás delante de Yahweh tu Elohim con tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita que haya en tus comunidades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tu medio, en el lugar donde Yahweh tu Elohim elige establecer su nombre. ¿Sí? Y finalmente lo mismo ocurre con la fiesta de las cabañas, o sea, Sukkot, ¿no es cierto? Entonces está citando todas las fiestas. Después de la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás la fiesta de Sukkot, cabañas, por 7 días. Harás un festival para Yahweh tu Elohim por 7 días en el lugar que escoja Elohim, nuevamente. Entonces encierra finalmente, para que no quede ninguna duda, 3 veces al año en la fiesta de Matzot, hacemos, en la fiesta de Shavuot, semanas, y en la fiesta de Sukkot, cabañas, se presentarán todos tus varones delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escoja. Entonces Elohim colocó por primera vez su nombre en Shiloh, ¿no es cierto? Como vimos, donde Yahushua estableció el tabernáculo de Moshe dentro del territorio de su propia tribu de Efraín, ¿sí? Pero debido a que el sacerdocio, como vimos, se corrompió, Elohim quitó su nombre y el arca también, ¿no es cierto?, del lugar, y la trasladó y finalmente volvió, fue llevada a Jerusalén dentro del templo, ¿no es cierto? El Mismor 78 menciona estas cosas y dice, lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celos con sus esculturas. Elohim lo oyó y se indignó, menospreció mucho a Israel y dejó la morada de Shiloh, la carpa donde había habitado entre los hombres. Además rechazó al clan de Yosef, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Yahudá, al monte de Sión, que amó, y edificó su santuario como alturas, como la tierra que cimentó para siempre. Entonces vemos que Elohim primero colocó su nombre en Shiloh, pero luego abandonó esa ubicación y más tarde el arca fue colocada en el templo, ¿no es cierto?, bajo una nueva dinastía de sacerdotes que eran de la familia de Tzadok, ¿sí? Esto significa que Elohim estableció su nombre en una nueva
ubicación, ahora era Jerusalén. Pero incluso este lugar no era el lugar final donde él colocaría su nombre, ya que también Jerusalén se corrompió y la presencia de Elohim también abandonó ese lugar. Irmeyá dijo a la gente de Yehudá y Jerusalén que debido a que habían violado continuamente la ley divina, Elohim abandonaría el templo de Shlomo y lo destruiría. Después de enumerar las razones de esto, dice: vayan a mi lugar de Shiloh, donde había establecido mi nombre anteriormente, y vean lo que le hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Ahora, por cuanto ustedes han hecho todas esas cosas, declara Yahweh, y a pesar de que les hablé persistentemente, no quisieron escuchar, y aunque los llamé, no quisieron responder, por eso le haré a esta casa que lleva mi nombre, en la cual confían ustedes, a este lugar que les di a ustedes y a sus padres, lo mismo que le hice a Shiloh. Y los arrojaré de mi presencia, como arrojé a todos sus hermanos, y a toda la descendencia de Efraín. Y tú, no ores por este pueblo, le dice a Yirmeyá, no eleves por ellos clamor de oración, no intercedas ante mí porque no te escucharé. Esta oración entonces sobre Jerusalén se repitió en otro capítulo más adelante. Le dirás que así ha dicho Yahweh: si ustedes no me obedecen, viviendo según la Torah que les he puesto delante, haciéndole caso a las palabras de mis siervos los profetas que persistentemente les he estado enviando, pero ustedes no han hecho caso, entonces haré a esta casa como hice a Shiloh y pondré esta ciudad como una maldición para todas las naciones de la tierra. La gente no se arrepintió. De hecho, los sacerdotes condenaron a muerte a Yirmeyá, ¿no es cierto? Y lo habrían matado realmente como falso profeta. Pero el pueblo y los príncipes salvaron la vida de Yirmeyá, como cuentan las escrituras. La palabra del Adón a través de Yirmeyá no era una teología bastante popular en su época, ¿no es cierto? Ni en su día, ni en el nuestro tampoco lo es. Así, de hecho, Elohim convirtió a Jerusalén en una maldición para todas las naciones de la tierra. Realmente, esto es virtualmente lo opuesto de la promesa abrahámica, justamente, que era que la simiente sería bendición para todas las familias de la tierra. Y sin embargo fue colocada como maldición. Cuando Yirmeyá recibió esta palabra, fue el veredicto de Elohim emitido desde el cielo, ¿no es cierto?, desde la corte del cielo. A partir de este momento a Yirmeyá no se le permitió orar para evitar el juicio o para que el nombre de Elohim permaneciera en Jerusalén. Incluso el arrepentimiento no podía ya dejar de lado el juicio de Elohim una vez que el veredicto había sido emitido. A partir de este momento, Yirmeyá tuvo que orar de una manera diferente. Solamente podía orar para que el juicio se redujera con el arrepentimiento de la gente. Él no podía arrepentirse por los demás, pero no se cancelaría. Simplemente ellos, en vez de entrar en un yugo de hierro, como el propio Yahweh les explicó, entrarían en un yugo de madera. Al que se revelase sería de encima de los querubines hacia la plataforma de la casa. La nube llenó la casa y el atrio se llenó del resplandor de la presencia de Yahweh. Entonces la presencia de Yahweh salió de sobre la plataforma de la casa y se colocó encima de los querubines. Y vi a los querubines alzar sus alas y elevarse de la tierra con las ruedas junto a ellos a medida que se alejaban. Y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahweh, con la presencia de Elohim de Israel por encima de ellos. La mención final de la partida de la gloria de Elohim está en el capítulo 11, que dice: la presencia de Yahweh subió de en medio de la ciudad, se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La montaña donde fue la gloria de Elohim es el Monte de los Olivos, situado al este de Jerusalén. La gloria no partió más allá del Monte de los Olivos en ese momento, porque Yahshua aún estaba por venir. Yahshua HaMashiach es la gloria de Elohim. Cuando nació, unos 600 años después de todas estas cosas, vivió, murió en el madero y resucitó de entre los muertos. Entonces enseñó a los discípulos durante 40 días antes de ascender, ¿no es cierto?, finalmente en el día 40, como está registrado. En este momento, Yahshua llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos y ascendió al cielo. Como dice en el capítulo 1 de Masé, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat. Yahshua HaMashiach es la gloria de Elohim. Si esa gloria fue vista por última vez en los días de Yahezkel, en la cima del Monte de los Olivos, en un retiro parcial de Jerusalén, prefigurando su retiro, ¿no es cierto? La ascensión de Yahshua al cielo desde el Monte de Olivos completó esta partida de manera completa, ¿no es cierto? La gloria se había apartado por completo de la ciudad vieja de Jerusalén. Como Shaul mismo dijo, no es la ciudad, la vieja Jerusalén, sino la nueva, la que Yahweh se importa, ¿no es cierto? 10 días después de eso, la gloria regresó el día de Shavuot.
Pero esta vez no llenó el segundo templo físico, sino que llenó a los 120 discípulos en la sala superior, el verdadero nuevo templo. Ellos estaban todos llenos del Ruach y la gloria de Elohim apareció como lenguas de fuego sobre su cabeza. La gloria de Elohim había encontrado un nuevo lugar realmente y estaba ya encaminada hacia su verdadero propósito, porque todas las demás cosas habían sido sombras, ¿no es cierto? Elohim había escogido un nuevo lugar donde colocar su nombre. Y esto se confirma en Corintios 6, que dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Y en Gitgalut 22 dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, hablando de las piedras del templo, ¿no es cierto? Las piedras vivas. Estos son los nuevos sacerdotes de la nueva Jerusalén, que como el sacerdocio antiguo usaban el nombre de Yahweh sobre sus frentes, como dice en Shemot 39. Hicieron el frontal para la diadema sagrada de oro puro y tallaron en él como sello la inscripción: consagrado a Yahweh. La progresión es clara entonces, ¿sí?, acerca de dónde Elohim ha elegido colocar su nombre. Primero lo colocó en Shiloh, un tabernáculo portable, ¿no es cierto? Después en Jerusalén, un templo fijo, el primer templo. Y ahora en los creyentes, que son el templo de Elohim vivo, ¿no es cierto? Las piedras vivas que conforman el templo vivo. Si algún hombre intenta celebrar una fiesta en otro lugar que no sea donde ha colocado su nombre, está siendo ilegal. Y esa es la verdad de la práctica, porque la ley continúa siendo inflexible. Muchos creyentes hoy viajan a la ciudad vieja de Jerusalén para varios días festivos, ¿no es cierto? Y dicen: fui a guardar Pesaj, fui a guardar tal fiesta o tal otra, ¿no es cierto? Pensando que la gloria de Elohim pronto regresará a esa ciudad vieja. Ellos no están entendiendo que la gloria se apartó de ese lugar, porque no era ese el punto final donde Yahweh quería establecer las cosas. Él no estaba buscando un templo de piedras, un templo físico, sino un templo de carne, un templo de hombres hechos para contenerlo, ¿no es cierto? La gloria se apartó de ese lugar cuando se apartó de Shiloh, y Kabod ha sido escrito en ese lugar, como estaba escrito en Shiloh. Dice: le puso al niño, una de las esposas de los hijos de Eli, estaba encinta y dio a luz en ese momento, después de haber sabido que su marido había muerto, ¿no es cierto?, que habían destruido todo. Le puso al niño el nombre Icabod, queriendo decir: se ha ido la gloria de Israel, refiriéndose a la captura del arca de Elohim y a la muerte de su suegro y de su esposo. Y dijo: la gloria se ha ido de Israel porque han capturado el arca de Elohim. Entonces Elohim dijo a través de Yirmeyah que él haría de la antigua Jerusalén una maldición para todas las familias de la tierra. Si alguien quiere encontrar la ciudad de bendición, debe encontrar la nueva Jerusalén de lo alto, no la esclava. Esa ciudad no es la ciudad vieja, ¿no es cierto? La nueva Jerusalén, como su templo, está llena de gente, está hecha de gente, ¿no es cierto? No de madera y piedra y cosas que no tienen vida. Si la vieja Jerusalén se ha convertido en una ciudad maldita, no maldecida por los hombres, sino por abajo la maldición de Elohim, porque ya no quiere que sigan usando la maqueta para representar lo que él está construyendo verdaderamente, ¿sí? Todas esas cosas eran sombras y tienen que desaparecer para dar paso a la realidad. La fiesta de Pesaj debe guardarse en el templo de uno por fe, porque uno está justificado por la fe en la sangre del único cordero de Elohim que puede quitar el pecado. La fiesta de Shavuot también debe mantenerse en el templo de uno mismo, al ser llenado con el Ruach, tal como lo vemos en el capítulo 2, ¿no es cierto?, en Pentecostés, lo que sucedió. La fiesta de Sukkot también se debe mantener en el propio templo interior, al ser completamente cambiados a su imagen y semejanza. Entonces tenemos todos los pasos, ¿no es cierto?, la justificación, la redención y la santificación siendo completadas para poder ser hechos realmente a su imagen y semejanza, y no quedarnos sentados cómodamente sin hacer absolutamente nada. Esto es un cambio corporal finalmente en el cuerpo inmortal e incorruptible que nos será entregado, ¿no es cierto?, que actualmente está reservado para nosotros en los cielos, como dice Corintios Bet en el capítulo 5. Algunas personas creen que la gloria de Elohim se manifestará en Jerusalén. Esto es contradicho por Yirmeyah 7:14 mismo. Dice: la gloria de Elohim nunca regresó a Shiloh, entonces nunca regresará a Jerusalén. Y Kabod ha sido escrito en ambas ciudades. Realmente la gloria se ha ido. La gloria ha encontrado un nuevo lugar de descanso en un templo de la nueva Jerusalén, que siempre fue la idea final de Yahweh, un templo hecho de piedras vivas, que fue el deseo de Elohim desde el principio. Bien, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes y sus preguntas.
A ver, dice Carla, entonces nosotros podemos ser anticristos cuando no nos corremos. Sí, por supuesto. Sí, así es simple. Todo lo que se opone, todo lo que se revela es un anticristo. Tiene el espíritu del anticristo. Te puedes comportar como uno, tranquilamente. De hecho, tu viejo hombre es eso. El viejo hombre de cada uno de nosotros tiene la genética del lado malo, ¿no es cierto? Por así decir, y es lo que nos hace, lo que nos impulsa, esa fuerza interior, ¿no es cierto? Es esa, la fuerza del pecado que nos impulsa a cometer pecados, o sea, todas las cosas que están fuera, ¿no es cierto?, de Elohim, lo que sea, lo que no tiene Elohim, pronto, está fuera, así de simple, sin muchas más vueltas. Exactamente, dos naciones hay en nosotros, tal cual. Y son esas dos naciones que están en nuestro interior, ¿no es cierto? Son principios que si los vemos, la Biblia, las escrituras están llenas y se repiten y se repiten y se repiten. Lo ha pintado, lo ha descrito de cientos de maneras diferentes, ¿no es cierto? Para que nos caiga realmente, para que veamos esa imagen. Bueno, si nadie más tiene preguntas, vamos a dar por encerrada la charla. Los espero a todos mañana. Shalom a todos, hermanos.